que es la parte de arriba, y 3 salidas, de las cuales solamente se ocupa 2 salidas, en función del sentido de dirección de conexión con otro símbolo. Entonces, como tiene 2 salidas, una salida es sí y la otra salida es no, pues habría que definir cuál es sí y cuál es no con el siguiente paso o la siguiente conexión que se dé con el símbolo de decisión, en este caso el rombo. Y también las posiciones de los símbolos. Decíamos que la posición inicial es cuando al símbolo sale información, es decir, del símbolo sale información. La posición media es cuando llega y sale información, y la posición final es cuando llega y no sale información. Eso en términos generales para recordar un poco la clase anterior. Ahora veamos el problema. Ya pueden escribirlo, pueden capturar en pantalla también el problema. Elaborar el programa administrativo, dice, de solicitud de examen radiológico del Hospital Saludable Limitada con la siguiente información. Están los participantes y están las actividades que se realizan. Un participante es el paciente y las actividades que realiza el paciente son: ingresa al servicio y entrega orden de análisis, entre paréntesis OA porque se trata de un formulario, al radiólogo. Esa es una actividad que hace el paciente cuando ingresa al servicio. Otra actividad es cuando recibe la radiografía y procede a entregar al médico respectivo. Es decir, que el paciente hace esas 2 actividades en la ejecución del programa. Uno cuando ingresa al servicio y otro cuando recibe la radiografía y luego entrega al médico respectivo que le va a hacer el tratamiento. Otro participante es el radiólogo. ¿Cuáles son las actividades que hace el radiólogo? Por una parte recibe la OA, que significa la orden de análisis, y procede a obtener la radiografía solicitada por el médico. Es decir, que para tener la radiografía tiene que tener la orden del médico. También procede a revelar la película, es decir, a sacar ya las placas radiográficas. Verifica la calidad de la radiografía. Aquí él hace un análisis para ver si está bien sacada o no la radiografía, porque en base a esa radiografía el médico va a hacer un diagnóstico. ¿Ya? Y va a tomar una decisión, por supuesto. Si está bien sacada, va a pasar al siguiente paso. Si está mal sacada, tiene que volver a sacar de nuevo. Y por supuesto va a registrar en un formulario que se llama informe radiológico la radiografía que ha sacado, que ha obtenido. Y finalmente va a entregar al paciente si es de consulta externa. De consulta externa significa que viene de afuera, no está hospitalizado, no está internado. Y si está internado o hospitalizado, se lo va a entregar al médico. No se lo entrega al paciente, sino al médico para que él haga su evaluación respectiva. El otro participante es el médico. Por una parte, el médico observa y analiza la radiografía, es decir, él tiene que verificar ya las imágenes que tiene la radiografía y establecer un diagnóstico en base a esa imagen radiológica y, por supuesto, determina el tratamiento a seguir. Ese es el problema. ¿Anotaron o no anotaron? ¿O ya sacaron el script? Sí, listen. Bien, ahora fíjense, hay que ordenar esto. Este es un problema, ¿ya? Y hay que ordenarlo primero. Hay que establecer cuál es el paso 1, cuál es el paso 2, cuál es el paso 3. Indudablemente, el primer paso es cuando ingresa el paciente, ¿verdad? Ese es el paso número 1. Cuando ingresa al servicio y entrega orden de análisis. Y entrega al radiólogo. Entonces, el paso 2 lo hace el radiólogo. ¿Me están siguiendo? Y Sí, listen. ¿qué hace el radiólogo? Porque dice que entrega al radiólogo. ¿Qué hace el radiólogo? Recibe la orden. Entonces reciben la orden y procede a obtener la radiografía solicitada. Entonces ese es el paso 2. Bien. Ahora, ¿cuál sería el paso 3? Si no dice a dónde va, significa que continúa.
En este caso, ¿cuál sería el siguiente paso? Procede a revelar. Correcto, procede a revelar la película. Es decir, va a revelar la radiografía de la placa radiográfica. Como no, el tercer paso no dice dónde va, ¿cuál sería el cuarto paso? ¿En el paciente recibe la radiografía? No. Es decir, que el radiólogo verifica. Verifica la calidad. Es decir, una vez que él saca la radiografía, tiene que ver que esté bien sacada, pues si no está bien sacada, el médico lo va a devolver y no va a poder hacer su diagnóstico y tratamiento respectivo. Ese sería el paso 4. Ahora, aquí hay un problema. ¿Cuál sería el paso 5? ¿Cuál sería el paso 5? ¿Registra el informe? Dice verifica la calidad de la radiografía, ¿verdad? Si es correcta, continúa al paso 5. Si no, vuelve al paso 2. Si dice, fíjese, si vuelve al paso 2, significa que va a volver otra vez a sacar la radiografía. Y si está bien sacada, va a continuar en el paso 5. Y el paso 5 es cuando registra en el informe. El paso 5 está bien sacada, entonces hay que registrar en el informe. ¿Me captan esa parte? Él va a hacer un análisis de la radiografía. Si está correcto, continúa el siguiente paso. Y el siguiente paso es cuando registra en el informe radiológico la radiografía. Si no está correcto, es decir, si está mal sacada la radiografía, vuelve al paso 2. Y el paso 2 es cuando procede a obtener la radiografía. Es decir, vuelve a sacar de nuevo la radiografía porque está mal sacada. ¿Me entienden o no me entienden? ¿Ya? Entonces, el paso 6, ¿cuál sería? Si el paso 5 registra ya en el informe radiológico la radiografía porque está bien sacada, ¿cuál sería el paso 6? Lo entrega al paciente. Correcto. Bien. Entrega al paciente si es de consulta externa, si no al médico. ¿Cuál sería el paso 7 entonces? Sí, del paciente. Exactamente, recibe el paciente, el paso 7, y luego ¿qué hace el paciente? Y se entrega al médico respectivo. ¿Qué? Entonces, el paso 8 lo hace el médico. ¿Cuál es la actividad que hace el médico? Observa y analiza. Correcto. Ese es el paso 8. Como no dice dónde va el paso 8, el siguiente paso lo sigue haciendo el médico, que es el paso 9. Y ahí está ordenado ya los pasos. Así se los voy a plantear en el examen. Se los voy a presentar de manera desordenada y usted lo que tiene que hacer primero es ordenar los pasos. Y por supuesto, en cada actividad va a indicar qué hace y a dónde va. ¿Estamos claros? Son 9 pasos este flujograma y ya está ordenado. Ahora, una vez que ya lo tenemos ordenado, vamos a hacer ya el gráfico. ¿Me entiende? ¿Ya tomaron su apunte? ¿Tomaron apunte o no? Sí, listen, ya está. Bien, sigamos entonces. Vamos al siguiente paso. Vamos a suponer que esa es la hoja. Empezamos, como decíamos, en la parte técnica, con identificando el nombre de la empresa. En este caso se llama Hospital Saludable Limitada. ¿Qué más decían los datos? ¿Se acuerdan en la clase anterior? Decía nombre de la empresa, tipo de flujograma. Yo le decía el más común y frecuente es el flujograma horizontal. ¿Qué más decía en la clase anterior sobre los datos? Cuando hablábamos de las técnicas de diagramación de flujograma. Denominación del proceso procedimiento.
En este caso es un flujograma administrativo. ¿Por qué es administrativo? Porque nosotros no somos técnicos, es decir, no estamos metiendo la cuestión técnica de la radiografía. ¿Ya? Si yo quiero meter la parte técnica, tendría que incorporar al radiólogo. Pero como no lo estoy incorporando, solamente me estoy abocando a la parte administrativa del examen radiológico. ¿Ya? Por eso se llama flujograma administrativo. Bien, después de eso hay que poner el código, que es el mismo código del procedimiento. La vigencia, a partir de qué fecha va a entrar en vigencia la ejecución del flujograma. También tenemos que tomar en cuenta la revisión, es decir, después de un periodo de ejecución, tengo que revisar para ver que esté actualizado, por supuesto, el flujograma. Y ahí se coloca la fecha de la revisión, de la fecha en que se ha realizado la revisión. Y puede ser que haya sufrido algunos cambios, modificaciones, pero se coloca la fecha de revisión. Y la página, yo le decía que es recomendable poner página por cada flujograma. La empresa puede tener un sinnúmero de flujogramas. No es conveniente poner de manera correlativa las páginas, decir 1, 2, 3, 4, 5, 20, 30, 40, 50, 100. ¿Por qué? Porque a veces cuando hacemos la revisión del flujograma, lo actualizamos y a veces quitamos hoja o a veces aumentamos hoja. Es decir, a veces quitamos hoja porque estamos disminuyendo los pasos o a veces aumentamos hoja porque aumentamos los pasos. Suficiente que haga cambio de una hoja para cambiar toda la paginación. Así tendrían que imprimir todo de nuevo, ¿verdad? Los flujogramas. Entonces se recomienda, pueden hacerlo, yo no digo que no lo hagan la numeración correlativa, pueden hacerlo, pero es recomendable poner página por cada flujograma. De tal manera, si un flujograma aumenta y disminuye de página, solamente le va a afectar a ese flujograma y no necesitan imprimir los demás flujogramas. Por eso recomendable poner página 1 de 3, por ejemplo, si sale 3 páginas, la siguiente sería 2 de 3 y la siguiente sería 3 de 3. Si hago revisión y disminuyo los pasos, quedarían 2 páginas, entonces solamente le afecta a ese flujograma y sería 1 de 2 y 2 de 2 en la página. Por eso es recomendable esa paginación que le estoy mostrando. Le recalco, lo cual no implica que pueda hacer la otra paginación. Pueden hacerlo, pero va a incurrir en más costo porque tendrá que imprimir de nuevo todo el documento. Bien, después ya que tenemos definido el tipo de flujograma y el nombre o la denominación del flujograma, hay que establecer el sector responsable. En este caso es el radiólogo. ¿Por qué es radiólogo? Porque se trata de un examen radiológico. Entonces, el hecho que se haga bien o mal, la radiografía, el responsable va a ser el radiólogo. Ahora, los sectores participantes, si ustedes se fijan, solamente son 2, el paciente y el médico, según los datos que tenemos. Porque solamente hay 3 participantes. Uno de ellos es el radiólogo, que sería el responsable de la ejecución del presente flujograma, y los otros serían el paciente y médico, que también coadyuva, contribuyen a que se alcance el objetivo del flujograma. Porque el radiólogo por sí solo no va a poder cumplir el objetivo. Entonces necesita la participación de esos 3. Bien. Ahora que tenemos ya al sector responsable y al sector veamos entonces ahora cuál es el objetivo. Y acá yo le decía esto del objetivo. Esto es importante para cualquier objetivo, no solamente para cualquier objetivo que definan. Y esto es cuestión técnica. Muchos a veces no lo hacen por desconocimiento de la técnica de definición de objetivo. ¿Verdad? Entonces, ¿se acuerdan? ¿Quién se acuerda qué pregunta debe responder cuando definimos un objetivo? ¿Alguien se acuerda? ¿Para qué? ¿Cómo y por Fíjense qué? acá, si ustedes se fijan acá, ¿qué? Obtener la radiografía. ¿Cómo? Mediante la utilización del equipo radiológico. ¿Para qué? Para el tratamiento respectivo. Están las 3 respuestas en la definición del objetivo y ahí está más claro. Ese es para cualquier objetivo que ustedes definan. Deben responder qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y para qué lo vamos a hacer.
En este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a obtener la radiografía. ¿Cómo lo vamos a hacer? Utilizando el equipo radiológico. ¿Y para qué lo vamos a hacer? Para el tratamiento del paciente. Entonces, estamos respondiendo las preguntas y al mismo tiempo el objetivo, no se olvide que es un resultado anticipado. ¿Ya? Es decir, es lo que yo voy a conseguir en función de ciertas acciones, tareas o actividades que tengo que realizar. ¿Estamos claros? Bien, una vez que tengo el objetivo, yo también le decía, hay que poner límites. Porque en la empresa puede haber varios procedimientos y se puede graficar varios flujogramas. Si no le ponemos límites, no sabemos ni cuándo empieza ni cuándo termina. Entonces, hay que establecer límites para cada procedimiento y para cada flujograma. Entonces, aquí, por ejemplo, la actividad inicial es cuando el paciente ingresa al servicio. Ahí se inicia este flujograma y termina cuando el médico determina el respectivo tratamiento. Ahí termina el flujograma. Pueden haber otros flujogramas más, no hay problema, pero ese es el límite que estoy estableciendo de este flujograma, que está en función de los límites del procedimiento. No se olviden que el flujograma es la representación gráfica del procedimiento. Entonces ya sé cuándo termina y cuándo empieza y cuándo termina el flujograma. Ahora viene la simbología utilizada. Cuando uno empieza a graficar, ahí se coloca simbología utilizada porque usted no sabe qué simbología va a utilizar. Por eso se hace primero en borrador. Cuando ya termina de hacer el flujograma, ya usted sabe qué simbología utilizada. Entonces ya para mostrarlo formalmente, ya se pone simbología utilizada. Cuando lo estoy haciendo en borrador, se pone simbología a utilizar. Recalcándole que no sé qué símbolo voy a utilizar cuando diseñe el flujograma. Pero cuando ya terminé el flujograma, ya sé exactamente qué simbología he utilizado y por supuesto, ya para presentarlo formalmente, el flujograma se pone simbología utilizada y por supuesto se coloca la simbología, operación, decisión, documento, control y la flecha que indica el traslado o movimiento de información. ¿Ya? Entonces yo le decía, como en OIS los simbología no es estándar, no es universal. ¿Ya? Entonces hay que colocar el concepto de cada símbolo. Por ejemplo, yo decía, algunos el control es cuadrado, para otros es rectángulo. Para otro el documento tiene otra figura, es un cuadrado y en la esquina, es decir, es un rectángulo, mejor dicho, y en la esquina derecha, superior derecha, se dobla. Esa es una figura para otro que es documento. Entonces, por eso es importante y el nombre de los símbolos para que la persona que revise o la aplique sepa qué significa cada símbolo. Bien, una vez que ya tengo la simbología utilizada, por supuesto diseño el formato que va a tener el programa. Está la descripción de actividades, están los pasos y están los tres participantes, el paciente, el radiólogo y el médico. Recordando que el radiólogo es responsable del cumplimiento del objetivo de este programa y los participantes, el paciente y el médico. ¿Ya? Bien, entonces en base al problema, ¿cuál sería el primer paso? En base ya a lo que hemos ordenado inicialmente en el problema. ¿Cuál sería el primer paso? ¿Alguien me puede decir? Ingresa y entrega la orden. Correcto. Ese sería el paso 1 y hacemos la división imaginaria del paso 1. Ahora fíjense acá, antes de continuar la explicación, el verbo. Ingresa. ¿Está correcto el verbo? ¿Se acuerdan cuál es el verbo? Sí, está correcto, porque está en infinitivo. Sí, porque está en tercera persona. No es infinitivo. Ah, Está en tercera persona. Tercera persona, sí, recién me escapó. Bien. Siempre cuando empiecen a describir la actividad, empiecen con ese verbo en el flujograma. O sea, para el diseño del flujograma. Bien. ¿Quién ingresa al servicio y entrega orden de análisis?
El cliente. El paciente, no el cliente. Sí, el paciente. Entonces, fíjese, aquí en la columna del paciente se ha formado un rectángulo, ¿verdad? En el centro de ese rectángulo tengo que colocar el símbolo que represente a esa actividad. Ahora la pregunta es esa, ¿qué símbolo? Operación, ¿Por qué? porque está ingresando, ¿no? Y haciendo. Ya, pero aparece ahí un formulario que se llama orden de análisis. ¿Por qué no coloco formulario? Porque fíjese, dice, entrega orden de análisis, dice. Y ese es un formulario. ¿Por qué no coloco el formulario? El símbolo del formulario ahí. ¿Alguien puede responder? ¿Cuándo le dije que aparece el símbolo del formulario? ¿Cuándo aparece? ¿O cuándo hago aparecer el símbolo del formulario? Cuando es un documento. No. No. Documento, formulario es lo mismo. Bueno, el símbolo de documento, formulario aparece cuando en él tengo que registrar algo. La pregunta acá, ¿en el orden de análisis se está registrando algo? No, No, ¿verdad? O formulario, pero no registra nada. Lo que hace es entregar. Y lo que decía su compañero inicialmente, efectivamente es una acción u operación que lo hace el paciente de entregar el formulario, pero no está llenando él nada en el formulario. Entonces, por eso no aparece el símbolo de formulario. Ahora, si él tuviera que llenar algo en el formulario, ya aparecería el formulario, pero en este caso no. Bien, ¿cuál es el segundo paso? El radiólogo recibe. Recibe la orden de análisis. Es el paso 2 y hacemos la división imaginaria del paso 2. ¿Correcto? Entonces, ¿quién hace eso? ¿Quién hace eso? El radiólogo. El radiólogo. Entonces, en esa especie de rectángulo que se ha formado, en el centro hay que colocar el símbolo que represente a esa actividad. ¿Y cuál es el símbolo? Recibe. El verbo está bien, ¿verdad? Recibe, incluso procede también el verbo. Hay dos verbos acá, recibe y procede. Bien, a ver, ¿qué símbolo? ¿Alguien me puede decir? operación, Operación, ¿qué dicen los compañeros? A ver. También operación. ¿Todos dicen operación? Apenas 2 personas están en clase. No puede ser. ¿Qué pasa con los demás compañeros? Compañero. Operación le dice. Sería documento. Documento, dice la compañera. Dicen es un documento porque va a sacar le van a entregar una radiografía. No, pero yo le decía, ¿cuándo utilizamos el documento? Cuando en él se registra. No, tenemos que hacer la flecha porque tenemos que conectar un símbolo con otro símbolo. La flecha es para conectar. ¿Ah? Operación, dice. Bueno, lo estoy haciendo dudar para que ustedes analicen.
Porque ¿Ya? es una acción, porque recibe, digamos, ¿no? Correcto, es una acción, es una acción. Entonces se coloca el símbolo de acción o operación. ¿Ya? Y por supuesto conectamos el paso 1 con el paso 2, cumpliendo las reglas. Vuelvo a recalcarle que en Bolivia no existe una norma o alguna disposición que tenga que cumplir las empresas. Por eso hay programas diseñados y conectados de diferentes formas. Pero yo le decía, si la empresa, en primer lugar, si quiere formalizar y estandarizar su programa, tiene que definir alguna regla interna. Pero además, si la empresa quiere certificarse con las normas ISO 9000, la norma le exige que tenga una regla de diseño de programa. Y que, por supuesto, el analista de calidad, que es el que viene a revisar el cumplimiento de la norma, tiene que someterse a esas reglas. Porque si no hacen las reglas, él va a poner su propia regla y va a decir, está mal diseñado el programa. Entonces, según las reglas, decía que la información, en este caso el paso 1 es un símbolo inicial. Entonces de ahí tiene que salir la información y puede salir por el lateral derecho o por el vértice inferior. Y tiene que llegar al paso 2 por el vértice superior o por el lateral izquierdo. Entonces en este caso lo sacamos así y no violamos ninguna regla. Está correcto la regla. Bien, ¿cuál sería el paso 3? Procede a revelar la película. Bien, y hacemos la división imaginaria del paso 3. ¿Quién hace eso? El radiólogo. Correcto. Ahora sí, ¿qué símbolo utilizamos en el rectángulo que se ha formado con el radiólogo? Operación. Operación, correcto, correcto. Y conectamos el paso 2 con el paso 3, también cumpliendo las reglas. ¿Cuál sería el paso 4? Verifica la calidad de Verifica si la radiografía. Ya, ese sería el paso 4 y hacemos la división imaginaria del paso 4. ¿Quién hace eso? control, el radiólogo y es control. Radiólogo. No, a ver, analicen. Efectivamente lo hace el radiólogo. Pero fíjese, aquí hay dos situaciones. Va a verificar la calidad. Perdón, lo escucho, a ver. ¿Por qué decisión? Bien, es decisión, ¿por qué? Porque aquí va a verificar y él va a tomar una decisión. Si está bien sacada la radiografía, va a pasar al siguiente paso. Si está mal sacada, vuelve al paso 2, dice. Entonces el símbolo es decisión. Ahora yo le decía, bueno, conecta el paso 3 con el paso 4 y esta es la excepción de la regla porque tiene dos salidas. Una tiene que decir sí. El sí significa que está bien sacada la radiografía y el no significa que está mal sacada y tiene que volverla a sacar de nuevo. Porque dice, si no, vuelve al paso 2. Entonces el no, fíjese, el no significa que tiene que sacar de nuevo la radiografía. Y el sí significa que continúa el siguiente paso porque está bien sacada la radiografía. En el caso del no, entonces fíjese, hace esta operación. ¿Lo han visto o no? Sí, tiene que volver al paso. Ahora, fíjese, esta es cuestión técnica, lo que voy a explicar. Ya, yo siempre digo que cualquier persona puede hacer un flujograma. El problema es hacerlo técnicamente bien. La pregunta es, ¿por qué el no ha pasado aquí, ha entrado a la columna del paciente? Dice no, y fíjese la línea de traslado, de conexión de símbolo, ha entrado a la columna del paciente, ¿ya? Y ha salido de la columna del paciente y ha entrado a la columna del radiólogo. ¿Alguien puede decir por qué? Porque debe volver a tomar la radiografía.
Correcto, pero fíjese, yo podía haber hecho el no y hacer la conexión dentro de la columna del radiólogo, así. ¿Me entiende? Yo podía haber hecho esa figura, es decir, que esté dentro de la columna del radiólogo. Pero esta es cuestión técnica, porque el hecho que yo agarre y a esta línea yo lo haga participar en la columna del paciente, significa que el paciente participa en esa actividad. ¿Me entiende? Si yo lo conectara así dentro de la misma columna de radiólogo, significa que el paciente no participa. Entonces la pregunta es, ¿cómo va a volver a sacar la radiografía sin el paciente? Pues si es al paciente, tiene que sacar la radiografía, ¿verdad? Entonces tiene que hacerlo participar y por eso la conexión del paso 4 con el paso 2 entra en la columna del paciente. Esa es una explicación técnica, ¿verdad? ¿Me entendieron o no? Sí, ¿Me listo. entendieron? Sí, se entendió. Esto no es correcto. ¿Por qué? Porque si yo lo hago así, significa que solo el radiólogo va a participar y eso es falso. Tiene que llamar al paciente y decirle, venga, le vamos a sacar de nuevo radiografía. Por eso entra en la columna del paciente esa conexión. Ese es el no. Ahora el sí es al paso 5. Sí. Una consulta. Si en ese caso el paciente no tuviera que participar, ¿solamente estaría Por en la eso. columna del radiólogo? Correcto, correcto. No ingresa a la columna del paciente, ¿verdad? Pero eso no puede suceder porque si va a sacar de nuevo la radiografía, tiene que estar el paciente nuevo, ¿verdad? Sí. Si no participa el paciente, tiene que estar la conexión dentro de la columna del radiólogo. Ya no pasa al paciente. Bueno, entonces continuemos. Dice, eso en el caso que se saque mal la radiografía, tiene que volver a sacar. Ahora, si lo saca bien, ¿cuál sería el paso 5? Decide entregar el documento. No, el paso 5, ¿qué dice? Registra. ¿Lo hemos anotado? ¿No lo tomamos en cuenta el paso 5? Registra. Registra el Correcto. informe. Ahora fíjese acá. Perdón. Fíjense acá. El paso 5 dice registra en el informe radiológico y era la radiografía obtenida. Ese es el paso 5 y hacemos la división imaginaria del paso 5. ¿Quién hace esa actividad? ¿Quién registra en el informe radiológico? Radiólogo. Correcto. Bueno, en la columna de radiólogo se ha formado un rectángulo y en el centro tiene que aparecer el símbolo. ¿Qué símbolo va a aparecer? Documento. Correcto. ¿Por qué documento? ¿Por qué Está documento? registrando. Se registra. Es decir, registra significa que está anotando, ¿verdad? Y el documento es el informe radiológico y su inicial es IR. Entonces aparece el símbolo de documento junto con la inicial IR. Entonces eso es importante que pongan, generalmente está en la parte superior derecha, ¿no? Aquí por cuestión del tamaño el símbolo lo he puesto en el centro, pero la inicial del formulario se coloca en la parte superior derecha dentro del símbolo. Y se coloca porque pueden haber varios documentos. Si yo no lo identifico, se pueden mezclar, si ustedes combinar los documentos y no es correcto. Entonces tengo que separar cada vez que aparezca un símbolo de documento de qué documento se trata. Y el sí sería ya conectando el paso 4 con el paso 5. Recapitulando, en el paso 4, el radiólogo analiza para tomar una decisión. Ese análisis corresponde para verificar antes de enviar al paciente o al médico si está bien sacada la radiografía. Si está mal sacada, pues tiene que volver a sacar y tiene que participar el paciente. Si está bien sacada, pasa al siguiente paso y va a registrar en el informe radiológico la radiografía. Hasta ahí es el paso 5. ¿Cuál sería el paso 6? Entrega al paciente. Ya. Si es de consulta externa, si no al médico. Ese sería el paso 6 y hacemos la división imaginaria del paso 6. Ahora fíjese, aquí hay otro problema. Un paciente de consulta externa es un paciente que viene de afuera al consultorio, lo atiende el médico y se va otra vez a su casa, digamos. Ese es un paciente de consulta externa. Y si no, dice,
Entrega al médico. Si entrega al médico significa que es un paciente hospitalizado o internado, si está en el hospital. Generalmente los análisis de laboratorio y todo eso, cuando un paciente está internado se lo entregan al médico, va a su historia clínica y el médico revisa y no se lo entregan al paciente. Entonces acá, ¿quién hace esto? Entrega al paciente si es de consulta externa, si no al médico. Radiólogo. Correcto. ¿Qué símbolo utilizamos? Decisión. Correcto, decisión. Entonces en el centro colocamos la decisión, conectamos el paso 5 con el paso 6 y aquí hay dos opciones, hay un sí y un no, ¿verdad? El sí es si es de consulta externa y el no es si es un paciente internado, se lo va a entregar al médico. Entonces sale el sí y sale el no. El sí es cuando se lo entrega al paciente que viene de afuera. Y el no es que se lo entrega al médico porque está internado el paciente. Hasta ahí quedamos con el paso 6, porque ahí tenemos que ir el paso 7. Y el sí y el no, ¿a dónde van? Bien, ¿cuál sería el paso 7? Recibe la radiografía. Ya. Sería el paso 7 y hacemos la división imaginaria. ¿Quién recibe la radiografía y procede a entregar al médico respectivo? Paciente. Correcto. ¿Qué símbolo utilizamos en el rectángulo que se ha formado en la columna del paciente? Operación. Operación. Correcto. Porque es recibir, ¿no? Nada más. Operación. Ahora ya sabemos dónde va el sí, ¿verdad? Entonces el sí va y conecta con el paso 7, que sería el paciente. ¿Verdad? Ahora el no, tenemos que conocer el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Observa y analiza. Correcto. Observa y analiza es el paso 8 y hacemos la división imaginaria del paso 8. ¿Quién hace eso? Observa y analiza la radiografía para dictar el diagnóstico. Médico. El médico. ¿Qué símbolo podemos utilizar ahí? Observa y analiza. Control. Control. Correcto. Control. Control, es decir, el cuadrado. Ahora ya sabemos dónde va el no, ¿verdad? ¿Dónde va el no? Porque aquí dice, le pregunta al paciente, ¿es de consulta externa o está internado? No, estoy internado. Entonces, no va y se lo entrega al médico. ¿Qué hace el médico? Recibe la radiografía y observa y analiza esa radiografía. Ahora, fíjese qué dice el paso 7. Porque el paso 7 está a media. Porque el paso 7 dice, recibe la radiografía, dice. Ahí, así como está graficado, está recibiendo la radiografía. ¿Verdad? El paciente está recibiendo la radiografía. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo o no? Así como está en el gráfico. ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque dice recibe la radiografía y efectivamente, gráficamente lo estamos mostrando que está recibiendo la radiografía. Pero dice la otra partecita y procede a entregar al médico respectivo. Es decir, es un paciente que viene de afuera, se le sacó la radiografía y se lo entregó a él y él tiene que volver otro día para que el médico observe y analice su radiografía. Entonces, fíjese, la otra parte del paso 7 dice y procede a entregar al médico respectivo. Entonces, conectamos el paso 7 con el paso, con el médico. ¿Verdad? Esta conexión que he hecho, ya, aquí esta conexión que he hecho acá, es cuando el paciente de afuera entrega la radiografía al médico. Es decir, vuelve otro día y le dice, doctor, ya me saqué la radiografía, aquí está. Entonces, ¿qué va a hacer el médico? Lo recibe y va a observar y analizar la radiografía. ¿Ya? Entonces, ya terminamos el paso 7, porque el paso 7 dice, recibe la radiografía y procede a entregar al médico. Hasta acá, si ustedes quieren ver hasta acá, es cuando recibe la radiografía. Pero cuando ya conectamos con la flecha, aquí ya está entregando al médico. Y se completa el paso 7.
Bueno, sigamos entonces. Y el último paso, ¿cuál sería ya? Determina tratamiento. Correcto. Entonces, el paso 7 es cuando termina el tratamiento, perdón, el paso 9, como ya no hay más pasos, pues cerramos ahí. ¿Quién hace esa actividad? Determina el tratamiento a seguir. Médico. El Médico. médico, ¿y qué símbolo utilizamos con el médico? Que es una acción-operación, ¿verdad? Porque va a ser unas indicaciones. Y conectamos el paso 8 con el paso 9. Bien. Ahora, veamos algunas cosas que todavía nos falta terminar, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Qué nos falta hacer? La firma. La explicación de palabras claves, algo así. Ya, puede haber palabras clave o incluso podemos hacer explicaciones de los símbolos de los formularios, digamos, ¿no? Eso se coloca al final, ¿verdad? Es decir, como ya hemos terminado de graficar el procedimiento, entonces nosotros agarramos y colocamos, por supuesto, por ejemplo, aquí aparecen dos iniciales, ¿no? Es decir, que puede ser que genere alguna duda de qué significa. Por ejemplo, está OA y está IR, ¿verdad? Esas dos iniciales. Y nosotros podemos, por ejemplo, al final del programa, explicar qué significa. Por ejemplo, OA es orden de análisis y IR es informe radiológico. ¿Sí? Podemos claro al final. Si hay una palabra que no entendamos, también puede aparecer. Vamos a continuar después explicándole cuando aparece otra palabra. Y bueno, al final aparece que elaborado por, fecha de presentación, aprobado por, fecha de aprobación y firma. Como nos salió una página, es decir, en una página hemos dibujado el procedimiento, entonces fíjense en la parte de arriba donde dice página. Es página 1 de 1. ¿Me entiende? Es decir, en la parte de arriba aparece aquí página 1 de 1. Si fueran dos páginas sería 1 de 2, 2 de 2. Y con eso terminamos ya de resolver el problema de flujograma del problema del ejercicio. Bien, veamos ahora otra situación que se puede presentar. Aquí me salió en una página, no tengo problema. Por ejemplo, no tengo problema de conectores, pero puede ser que sean más de dos páginas. Vamos al caso que sea más de dos páginas. En el caso de que el diseño del programa se haga en más de una página, en este caso 2. Entonces, ¿qué hacemos? Fíjese acá, fíjese, nos han entrado 7 pasos y nos faltan 2 pasos. Los otros 2 pasos van a otra página. Entonces, fíjese, vamos con lo siguiente. Fíjese, aparece esa figura. ¿Qué vendría a ser esa figura? Esto, ¿qué vendrían a ser estas cositas que aparecen acá que no está en el otro, en el inicial? ¿Alguien me puede decir? Es un círculo más pequeño que el de operación. Y dentro de ese círculo, en este caso, tiene letra. Un Eso conector conector de páginas. la misma página. Aquí está, conector en la misma página. Por ejemplo, fíjese, para evitar muchas líneas, yo puedo utilizar los conectores en la misma página. Y se utiliza de esa forma. Fíjese la flecha que se coloca acá en el conector A. Yo le decía, a los conectores hay que ponerles letras o números. Fíjese, aquí le he puesto letra A y fíjese la flecha. Dice acá, se conecta al conector A. Y acá tengo que buscar el otro conector A y este se conecta ya con el símbolo. O sea, si ustedes quieren técnicamente me está diciendo que está haciendo esta conexión acá. ¿Verdad? Eso me está diciendo, pero no estoy utilizando. Entonces aquí, por ejemplo, evito que haya muchas líneas. Ese es conector. Y el otro es el conector en la misma página, pero aparece otra figura acá, fíjense. Dice continúa en la página 2 y aparece otra figura ahí. Y fíjense, aparece donde en la columna del médico porque el siguiente paso lo hace el médico.
no puede aparecer en cualquier columna, tiene que aparecer en, o sea, donde termina la actividad. En este caso, el médico, el teléfono, perdón, la columna del médico es la actividad que él está realizando. Entonces se pone el conector de página, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, acá ya he colocado el conector de página, que vendría a ser este. Ahora fíjense, han aparecido el conector en la misma página y el conector de página. Ahora, como estos dos símbolos son nuevos, tengo que incorporar a la simbología utilizada. Ahí tengo que incorporar porque ya estoy incorporando dos signos, el conector de página y el conector en la misma página. Y como me van a salir dos páginas, fíjense aquí ya aparece, perdón. Aquí aparece la página 2. Esta es la primera página y son dos páginas. ¿Verdad? ¿Estamos claros? ¿Me están entendiendo? ¿Sí o no? ¿Alguna duda? Pregunten ya. Listen, ¿qué habría en la segunda página? No, ahorita pues vamos a pasar. ¿Pero me han entendido esta parte? Sí, listen. Bien. Bueno, con esta parte vámonos a la segunda página. Fíjese, dice acá continúe en la página 2, ¿verdad? Es decir, acá dice continúe en la página 2. Eso significa que hay una siguiente página. Bien, entonces vamos a la siguiente página. Fíjense que nos faltan dos pasos. Hemos llevado solamente 7 pasos. Entonces vamos a la siguiente página. ¿Ya? Y ahí están viendo que aquí aparece página 1 de 2. Significa que son dos páginas. Y por supuesto aparecen los dos símbolos que estoy incorporando, que es el conector de página y conector en la misma página. Vámonos entonces a la siguiente. Ahí está la siguiente. Ahora fíjense en la siguiente. Dice, viene de la página 1 y aparece el símbolo. Fíjense, al revés aparece el símbolo de conector. Es decir, la punta del conector en la primera página está hacia arriba. Y en la siguiente página, este punto, me refiero a este puntito de acá, ese está hacia abajo. Este puntito en la anterior página está hacia arriba. Y cuando va a la siguiente página está hacia abajo. Y tiene el número, le he puesto en este caso número 1. Si ustedes se fijan en la anterior página, el conector está en 1. ¿Ya? Y fíjense, no tiene paso. Aquí no hay paso. Acá no existe paso. Porque ese es un corte técnico. ¿Ya? Igual en la anterior. Vamos a ver la anterior. Fíjense, en la anterior no hay paso también. Y es un corte técnico eso. Ya, aquí no existe paso porque es un corte técnico. Y fíjese acá lo que le decía del símbolo. Fíjese, la punta está hacia arriba. Y tiene el número 1. Igual acá los conectores de página hay que colocarle ya sea letras, números o una combinación de letras y números. Bien. Bueno. Sigamos entonces con la página 2. Entonces no se olviden de eso, ¿ya? Ahí está la página 2, entonces aparece, viene la página 1, está el conector, fíjese. Y luego seguimos, ya fíjese, el conector ya va conecta con el siguiente paso. Fíjese, en el anterior terminaba en el médico y acá empieza con el médico. Porque la actividad con la que terminamos el anterior la hace el médico y acá tiene que el médico continuar. Bien. Y por supuesto sigue lo demás. Ahora fíjese también acá que hemos hecho. Acá ya como tenemos más espacio si quieren. Inicialmente hemos puesto OA en la anterior, que es informe. Y aquí aparece la palabra radiografía. Y también ponemos el concepto de radiografía. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?
¿Está claro eso? Y por supuesto, en la parte de arriba, si ustedes se dan cuenta, página 2 de 2. Ya esa es la segunda página y son 2 páginas. Bien. Eso es ya cuando hacemos más. Si son 3 páginas, hacen lo mismo igual. Hacen el corte técnico. Por ejemplo, si hubiera 3 páginas, podemos decir pasa a la página número 3 y en la página 3 viene de la página número 2. Ya recuerden que no es paso, es un corte técnico, entonces no viene numerado. Lo que viene numerado son las actividades que se va a realizar en forma ordenada y cronológica. Bien. Ahora lo que quiero mostrar es